Vamos a contestar una pregunta sobre la verdad de la palabra de Dios. We're going to answer a question about the truth of the Word of God. Mi hermano pregunta A brother is asking si un cristiano if a Christian puede divorciarse can divorce de de un cónyuge of a wife or husband que no es cristiano, that is not Christian, alguien que no sea de la misma fe, someone that is not sharing the same faith, alguien que no cree en el Señor Jesús. someone that does not believe in the Lord Jesus. Si entonces el hermano o la hermana que son cristianos, If then the brother or sister who are Christians, si es lícito, si es permitido if it is allowed divorciar al cónyuge que no es cristiano. to divorce the husband or wife that is not Christian. Todo lo que yo le voy a contestar, hermano, All that I'm going to answer to you, brother, aplica applies solo y exclusivamente only and exclusively para las personas for the people que son miembros de la verdadera iglesia de Dios. that are members of the true church of God. Todo lo que dice la ley de Dios, All that the law of God states, lo dice Dios God says it para los que son miembros de esa verdadera iglesia. for those who are members of that true church. Cuando hablamos del matrimonio, When we talk about marriage, hablamos de matrimonios que han ocurrido en la verdadera iglesia. we talk about marriages that have occurred in the Vamos a true comprobar church. que esto es así. Let's prove that this is Romanos like that. capítulo 3, versículo 19. Romans chapter 3, verse Libro de los 19. Romanos capítulo 3, Romans chapter 3, versículo 19. verse 19. Pero sabemos Now we know que todo lo que la ley dice, that what things soever the law says, lo dice it says a los que están to them who are bajo la ley. under the law. ¿Cuál ley? What law? La ley The de law Cristo. of Christ. Para los cristianos, nuestra ley es la ley de Cristo. For Christians, our law is the law of God. Y lo que dice la ley de Cristo What the law of Christ says, es que lo que dice la ley, los mandamientos de la ley, that the commandments of the law, son They para los que están bajo la ley. they are for them who are under the law. Esto no aplica a matrimonios que han sido hechos en falsas religiones. This is not applied to marriages that have been made in false religions. No aplica a los matrimonios que han sido hechos fuera del orden de Dios, This is not applied to marriages out of the order of entre God, incrédulos, between unbelievers, porque lo que la ley dice, because what the law says, lo dice a los que están bajo la ley. it's for those who are under the law. Ahora, nuestro Dios Now our God tiene una posición única, has a unique position, una sola posición only one position, y clara and very clear con respecto al divorcio. in respect to divorce. Vamos a leer en Malaquías capítulo 2, Malachi chapter 2, versículo 16. verse 16. Profeta Malaquías capítulo 2, Prophet Malachi chapter 2, versículo 16. verse 16. Porque Jehová, For the Lord, Dios de Israel, the God of Israel, ha dicho says que Él aborrece that he hateth el repudio putting away. y el que cubre de iniquidad su vestido. For one covereth violence with his garment, Dijo Jehová de los ejércitos. said the Lord of hosts. Guardaos pues en vuestro espíritu Therefore take heed to your spirit, y no seáis that you deal not desleales. treacherously. Entonces, hermanos, la posición de Dios es clara. The position of God is clear. Dios aborrece el divorcio. God abhors divorce. Dios no se agrada del divorcio. God is not pleased with divorce. Esa es la posición de Dios. That's the position of God. Para responder la pregunta de nuestro hermano, To answer the question of our brother, tenemos que entender que esta es la posición de Dios. we need to understand this is the position of God. Dios no está tranquilo o permitiendo o agradado con el divorcio. God is not pleased or allowing divorce. Ahora, cuando Dios dice que Él repudia el divorcio, Now, when the Lord says the divorce, también nos enseña it also teaches us que el divorcio
solo tiene una excepción. that divorce only has one exception. Para Dios, For God, el divorcio es repudiable, divorce is horrible, pero solo hay una excepción but there's only one exception por la cual Dios permite que ocurra un divorcio. for which the Lord may allow a Es solo divorce. una razón. Only one reason. Vamos a leer en Mateo capítulo 19, versículo 9. Matthew chapter 19, El verse Evangelio 9. según el apóstol Mateo capítulo 19, The Gospel according Matthew chapter 19, versículo 9. verse 9. Y yo os digo And I say unto you, que cualquiera que repudia a su mujer, whosoever shall put away his wife, salvo except it be por causa de fornicación, for fornication, y se casa con otra, and shall marry another, adultera. committed adultery. Y el que se casa And whoso marries her, con la repudiada, which is put away, adultera. does commit adultery. Entonces el Señor Jesús viene y aclara The Lord makes it clear and y dice says, que si cualquiera, if anyone, esto incluye this includes al cristiano, the Christian man, al hombre cristiano. the Christian man. Esta es la excepción que hay para el divorcio. This is the exception for Y el divorce. Señor dice, cualquiera que repudia a su mujer, que la abandona, que la divorcia. Whosoever puts away his wife, Cualquiera, anyone, si es un hombre cristiano, if it's a Christian man, cualquiera que repudia a su mujer, whosoever shall put away his wife, salvo por, except it be, es decir, con la excepción de, except it be por causa de fornicación for fornication o or por causa de inmoralidad sexual. sexual immorality. El Señor dice, Él repudia el divorcio, The Lord hates divorce, con excepción with the exception de cuando la mujer ha cometido una inmoralidad sexual. when the woman has taken an immoral sexual act. Dice, si la mujer ha cometido un acto, una inmoralidad, If the woman has contained a immorality, excepto cuando lo ha hecho, except when she hasn't, dice, it says, si ese hombre la divorcia that man divorces y no her. es porque ella cometió una inmoralidad sexual, And it's not because she did a sexual immorality, el Señor dice, y se casa con otra, and then goes and marry another, dejó a su mujer, left his wife, la divorció, divorced y her. no era que ella cometió una inmoralidad, And it was not that she did an immorality, como puede ser el adulterio. as it could be adultery. Ella no cometió esa inmoralidad. She didn't do that immorality. Y el cristiano la divorcia And the Christian man y divorces se her casa con otra. and marries another. Señor Jesús dice, The Lord says, ese hombre that man adultera. is adulterer. Y continúa y aclara el Señor And the Lord makes it clear and says, y dice, and says, y el que se casa con la repudiada, and whoso marries the one who was put away, el que se casa con aquella mujer que el hombre divorció, who gets married with the woman that was y divorced, no es que ella fue adúltera, no cometió una inmoralidad and it sexual. wasn't that she did a sexual immoral El que act, se casa con ella, whomever gets married with her, dice el Señor, the Lord says, adultera, then they commit adultery, porque esa mujer because that woman tiene marido belongs to her y ese man, hombre la abandonó and that man abandoned her sin derecho. without a right. No tiene permiso de Dios There is no permission para from God abandonarla. to abandon her. Si la abandona y busca otra, dice ese hombre adultera. If you abandon her and seek for another, you are Y si committed la adultery. dejó y no es porque ella cometió una inmoralidad sexual, And if you left her, if she didn't do his immoral el que sexual se acts, casa con ella whomever marries her también adultera. will commit adultery too. Y esto, hermanos, va de acuerdo, And this, brothers, goes in according to, está en acuerdo it goes together con las enseñanzas with apostólicas the apostolic de los teachings apóstoles, los primeros apóstoles del Señor. of the first apostles of the Lord. Para comprobar, To prove it, Primera de Corintios capítulo 7, versículo 10. 1 Corinthians Vamos chapter a leer en 7, Primera de Corintios capítulo 7, versículo 10. 1 Corinthians chapter 7, verse 10. Pero And a los que están unidos
en matrimonio. and unto the married. Aquí está hablando el Señor Here's the Lord talking a los cristianos. to the Christian man. Los cristianos que están unidos en matrimonio. The Christian people who are married. Los que están unidos en matrimonio. And unto the married. Cristianos que están unidos en matrimonio en la verdadera iglesia de Dios. Christians that are married in the true church of God. Los que están unidos en matrimonio. And unto the married. Mando, no yo, I command yet not I, sino el Señor, but the Lord. que la mujer Let not the wife no se separe depart del marido. from her husband. El mandamiento de Dios para la mujer cristiana The commandment for the Christian woman que está casada that is married, es no se separe de su marido. do not depart from your husband. Vamos a continuar versículo 11. Verse 11. Y si se separa, And if she depart, es decir, si llega a desobedecer, if she disobeys, si por alguna razón se separa del marido, if she departs from her el husband, Señor manda y dice, the Lord commands and says, quédese sin casar let her remain unmarried, o or reconcíliese be reconciled con su marido. to her Ese husband. es el mandamiento para la mujer cristiana. That is the commandment for the Christian woman. Para el hombre cristiano, And for the Christian man, el versículo 11 dice, verse 11, y que el marido and let not the husband no abandone a su mujer. put away his wife. Esto va conforme a la posición de Dios conforme al divorcio, This goes together with the position of God with divorce, donde Dios dice que Él repudia el where divorcio. God says that he averts divorce. Por eso le dice a la mujer, no abandone a su marido. That is why he tells the woman to No not se abandon separe. the husband, to not Y depart. si usted no obedeció, And if you did not obey, dice el Señor, quédese sin casar. then remain unmarried, ¿Por qué? Porque tiene marido. because you have a husband. O reconcíliese con su Or marido. reconcile with your husband. Y al cristiano le dice, And to the Christian man, no divorcie, no abandone, do not divorce, do not no abandon, repudie, do not divorce, no deje a su do mujer. not leave your wife. Entonces, el matrimonio y más bien el divorcio The marriage and divorce no es permitido por is Dios, not allowed by God, solo con una excepción only with one que exception acabábamos de ver. that we just saw. ¿Qué ocurre cuando el matrimonio es, como pregunta el hermano, What happens when the marriage has to do with what he asked, entre un cristiano, between un hombre cristiano a Christian man y una mujer que no lo es? and a woman that is not? Puede ser una mujer de una falsa religión Maybe a woman with a false religion, o no cree en Dios, or doesn't believe in no God, cree en nada, doesn't believe in anything, o el matrimonio de una mujer cristiana or a marriage with a Christian con woman un hombre incrédulo, with an unbeliever, con un hombre que no es cristiano, with a man that's not a no Christian, tiene la fe en does Jesús. not have his faith in Jesus. Vamos a leer Let's read. versículo 12. Verse 12. Y a los demás But to the rest, yo digo, speak I, no el Señor, not the Lord. si algún hermano tiene mujer If any brother has a wife que no sea creyente that believeth not, y ella consiente and she be pleased en vivir con él, to dwell with him, no let him not la abandone. put her away. El mandamiento, The commandment, cuando es un hombre que es cristiano when it's a man that's a Christian man, y su mujer no es cristiana, and his wife is not es Christian, incrédula, she's an el unbeliever. mandamiento de Dios es The commandment of God is, no la abandone, do not abandon no her, la do divorcie, not divorce her, no la repudie, do not take her no away, la deje. do not abandon her. Vamos a continuar, versículo 13. Verse 13. Y si una mujer And the woman tiene marido which has a husband que no sea creyente that believeth not, y él consiente en vivir con ella, and if he be pleased to dwell with her, no lo abandone. let her not leave him. Entonces, Therefore, de acuerdo a la ley de Dios, according to the law of a God, la ley de nuestro Salvador, de la ley de Cristo, of our Savior the Lord, si es un matrimonio if it's a marriage entre un cristiano between a Christian man y alguien que no es creyente, un and incrédulo someone that is not a believer, o una incrédula, an unbeliever woman no or man, es permitido por Dios que el creyente divorcie is not allowed to divorce al incrédulo the unbeliever o la hermana divorciar a su marido incrédulo. or the sister to divorce her unbelieving husband. No es permitido It's not de allowed acuerdo a la ley de Dios. according to the law of God. Y en el divorcio el Señor dice, Dios repudia el divorcio And in
divorce, God neighbors it, y entre los cristianos and within Christians, y en el matrimonio que es hecho en la verdadera iglesia de in Dios, the marriage that is done in the true church of God, Dios dice, no, el Señor no se agrada del divorcio God says God is not pleased with y el divorce, divorcio tiene una sola excepción and the divorce has one y exception, es la que nosotros hemos visto and hoy. it's the one we saw today. Esa es la respuesta That is the answer de la palabra de of Dios. the Word of God. Esperamos que nuestro hermano haya podido entender. We hope our brother can understand. Vamos a orar. Let's pray.